Esta trayectoria la ha abordado proyecto. desde distintos frentes dentro de Banorte, ya sea a través de la detección de una mejor oferta y canal de atención en el equipo de CRM, la mitigación de riesgos y la implementación de estrategias para el desarrollo de las pymes acorde a su comportamiento interno y externo, así como con la definición de productos y oferta de crédito en el equipo de negocio de Banca Pyme. En el mes de noviembre de 2021 fue nombrada coordinadora del Comité de PYME de la Asociación de Bancos de México, donde se promueven iniciativas y adecuaciones regulatorias que puedan promover, facilitar el acceso de crédito a través del gremio bancario. Le damos la bienvenida, por favor, a Ana y el escenario es tuyo. Muchísimas Adelante. gracias. Hola a todos, muy buenas tardes, espero que me escuchen muy bien. Pues bienvenidos y qué gusto estar con ustedes, la verdad muy emocionada de estar en este foro, en un estado tan maravilloso y tan hermoso, y pues tocar ese tema de consejos aquí ahorita en este espacio que me van a permitir platicarles. Vamos a platicar de algunos consejos de cómo mantener finanzas sanas en su empresa, sobre todo algunos mitos y cosas que nos hemos topado nosotros al platicar con empresarios, con empresas de distintos tamaños, y cosas que hemos detectado que de alguna forma hacen ruido cuando toma una decisión una empresa, cuando tiene que determinar si comprar o no, si abrir, expandirse, tener un nuevo negocio, un nuevo giro. Todas estas cosas hay veces que cuando se las preguntan no estamos del 100% conscientes de la situación financiera de nuestra empresa para poder arriesgarnos con certeza y que eso sea un éxito, porque sobre todo lo que buscamos con ese tipo de comentarios y todo lo que vamos a ver ahorita es que ustedes tengan éxito en todas las decisiones que tengan que tomar para que su negocio se fortalezca y continúe creciendo. Y bueno, pues arrancamos. Por favor, si alguien tiene alguna duda durante la exposición, puede levantar la mano, la podemos abordar, o si gustan, al final también dejamos un espacio para cualquier pregunta que tengan. Bien, pues avanzamos. Esta parte ya la comenté. Aquí vamos a ver algunos consejos, sobre todo para qué es importante tener esta parte de las finanzas sanas en nuestra empresa. Hay muchos factores, realmente es ya sea que necesitemos expandir nuestro negocio o tener nuevas inversiones, una nueva sucursal, capacitación, podemos tener distintas necesidades dentro de nuestra empresa. Perdón, es que estoy viendo cómo funciona el aparatito. Bien, todas estas necesidades dentro de la empresa nos hace pensar y tener bien claro el concepto de qué son las finanzas. En algún momento le hice esta pregunta de qué son las finanzas a distintas personas de distintas edades. Me fui desde chicos de secundaria, chicos de preparatoria, chicos de universidad y realmente los empresarios que estamos aquí reunidos. Me encantó porque los chicos, los más pequeños me decían, no tengo la menor idea de qué son las finanzas. Los niños o jóvenes ya de preparatoria y universidad me decían, son deudas. O sea, ¿para ti qué son finanzas? Deudas. Órale. Y muchas otras personas, ya cuando tienen un negocio, les preguntaba, ¿para ustedes qué son las finanzas? Y me decían, bueno, pues es cómo genero yo mi negocio y cómo lo mantengo bien, sano al día, ¿no? Que no tenga deudas y que pueda dormir. Esa era una de las cosas que me comentaban bien importante, ¿no? Yo quiero tener un negocio y que mi negocio pues no me tenga tantas deudas para que me permita dormir. Dije, bueno, pues realmente muy pocas personas me dijeron, es también un tema de ahorro, es un tema de inversión, es un tema de toma de decisiones. Realmente todos estos conceptos es lo que engloba las finanzas. Y es importante que lo tengamos en cuenta, porque no nada más es hacer una inversión, no solo es finanzas, es el ciclo completo que tenemos nosotros para poder tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, perdón, creo que está fallando un poco el conector, ¿va? Perfecto. Bueno, por ejemplo, si vamos avanzando en la información, para ustedes, ¿qué es finanzas sanas? ¿Cómo pueden decir que tienen un negocio y que tienen finanzas sanas en su negocio? Punto número 1, algunos clientes nos dicen, ¿sabes qué? Cuando tengo yo una emergencia, pues normalmente no estoy preparado para hacerle frente con los propios recursos de mi empresa y entonces tomo mis tarjetas personales para poder hacer
frente a esta emergencia, ¿no? El segundo punto es que me dicen, la verdad es que sí tengo finanzas sanas, todo lo llevo en la cabeza. Toda la información que tengo yo que tener para el manejo de mi negocio, pues lo tengo en mi cabeza. Dije, órale, qué cabeza tan amplia tienes. La otra es que me dicen, yo no tengo créditos, yo no tengo tarjetas, no tengo nada, no tengo deudas, mis finanzas son sanas porque no manejo nada de esto, yo todo lo manejo con mis propios recursos de la empresa. Y hubo quien me dijo, yo me encargo de vender más, vender mucho, 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 y con eso, entonces logro ya tener finanzas porque tengo muchos ingresos, entonces mis finanzas son sanas. Incluso ahorita que está, y lo comentaban Adriana, la expositora anterior, el tema de digitalización, pues este tema justo en la pandemia, post pandemia, nos dio un pie para que entremos de lleno a este tema de la digitalización y lo tomemos más en cuenta. Sin embargo, ¿qué implica realmente digitalizar? Ahorita nos hablaban de muchas herramientas, pero ¿qué pasa con la experiencia del cliente? Entonces, vamos avanzando con el primer, y nosotros le llamamos mito, de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo hacemos frente a una emergencia y qué tengo que hacer yo para poder sentirme sano a pesar de una emergencia en mi negocio? Entonces, con esta información, pues la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué definen ustedes por emergencia, no? Realmente, para alguien puede ser una emergencia que tengan que hacer frente al pago del aguinaldo, que no debiera de ser una emergencia, pero para algunos sí es una emergencia, que se descompone algún vehículo con el cual hacen el traslado de materia prima o de servicio de entrega y no tienen, o bueno, se ven con el compromiso o el aprieto de hacerle frente a este gasto. Incluso, por ejemplo, si tienen que hacer compras de oportunidad porque va a subir el precio. Y entonces, si no me compras ahorita todo lo que tengo en la bodega, ya no tienes esta oportunidad de ganga, ¿no? Y entonces lo ven como una emergencia o una compra de oportunidad. Y realmente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí es que esto no es una emergencia. Esto realmente es el ciclo de su negocio. Es lo que tenemos que estar haciendo frente para poder tener todos los recursos y hacerle frente a todas estas situaciones que realmente no son una emergencia, ¿no? Y es súper importante que no tengamos el hecho de una tarjeta personal o nuestras finanzas personales mezclarlas con las del negocio. Si empezamos a hacer eso, realmente lo que sucede es que no conocemos el ciclo real de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque entonces mezclamos dos contabilidades, mezclamos dos hojas de gastos y no sabemos cuál es el dinero que entra realmente a la empresa o a la persona y el gasto que también sale. Entonces empezamos a tener este ruido de información y empezamos a desconocer realmente el flujo real de nuestra empresa. Entonces, esta frase de divide y vencerás aquí funciona bastante bien. Tómenlo muy en cuenta porque sí hay que tener separada toda esta información. Adicional, que nos va a permitir a conocer el ciclo de nuestra empresa, nos va a permitir también darle una oportunidad a alguna información adicional que nos pueda ayudar para hacer frente a los ciclos económicos que vamos teniendo en nuestra economía. Por ejemplo, algunas pymes que se enfocaban en la parte de armado de puertas de aluminio, de ventanas, y cuando vino todo este tema del alza del aluminio, pues realmente tuvieron un problema porque los costos se elevaron demasiado. Y estar alertas a todas estas situaciones también les ayude a hacer frente a este tipo de gastos o contingencias, que puede ser una eventualidad, pero si vamos viendo cómo se mueven todos estos factores macroeconómicos, también nos permite a nosotros tener una idea de qué es lo que tenemos que estar provisionando para que el ciclo de nuestra empresa no se vea detenido, ¿no? Entonces, es importante que también estemos conscientes de que hay factores externos, no nada más la parte interna, que puede generarnos un gasto de emergencia o un gasto de contingencia, y es parte del ciclo de la economía y tiene que considerarlo parte del ciclo de su empresa. Entonces, es importante que veamos la manera en la que se pueda formar un fondo para estos gastos, de tal forma que sea un ahorro, si ustedes lo quieren ver. Un ahorro no implica que tengan que vender más para poder ahorrar.
su día a día debe de ser que puedan seleccionar, como nos lo decían cuando éramos chiquitos, oye, te doy tus 50 pesos para el desayuno. Pues a lo mejor si desde chiquillos les pudiéramos inculcar a nuestros hijos esa parte, entonces los chavos chiquitos de secundaria, cuando les preguntaba qué son finanzas, bueno, pues al menos yo sé que de lo que me dan tengo que administrar mi dinero porque a lo mejor se me antoja comprarme un juego y no nada más el desayuno del día. Pero si no tenemos esa conciencia desde pequeños, entonces luego nos cuesta un montón de trabajo tenerla cuando ya estamos grandes, ¿no? Y eso la verdad es un gran reto que tenemos que tener nosotros. Entonces, esta parte de cómo generar un fondo es importante. Tienen la recomendación es que busquen un porcentaje de sus ingresos pequeño, empiecen con algo pequeño y pónganlo en algún instrumento o alguna cuenta que a ustedes les dé tranquilidad, que ahí va a estar y cuando ustedes lo necesiten pueden tener acceso a ese dinero. Realmente hay muchos instrumentos que pueden ser sofisticados o no sofisticados, pero que les va a dar tranquilidad y la tranquilidad realmente es algo que sabemos que es muy importante para el día a día. Ahora, existen también, por ejemplo, seguros de flotilla, seguros para cubrir las instalaciones de sus negocios. Tenemos seguros incluso para asegurar a la persona clave que toma las decisiones, ¿no? Incluso les recomendaría hacer un plan de sucesión. Muchas veces no queremos, pero sucede alguna contingencia mayor y el hecho de que no estemos preparados para ellos es un desbalance total para la empresa y para todas las familias que dependen de ustedes. Entonces es importante que este plan de sucesión lo consideren como un plan emergente en algún momento y lo tengan dentro de su plan de ahorro y previsión para todas estas casuísticas que se pueden estar presentando durante la vida de su negocio, ¿no? ¿Cuál es el segundo mito que tenemos o vemos? Llevo todo en mi mente, todos los gastos, todo lo llevo en mi mente. La verdad es que a mí me impresiona cuando me dicen eso. Me pregunto yo, ¿qué tantas cosas pasan por su mente? Creo que hay quien me ha dicho que la colegiatura, que sin el carpintero porque la puerta ya no cierra, hasta que, bueno, sí tengo que estar haciendo el pago de una nueva revisión de proveedores porque se están justo elevando los costos o tener versatilidad con algunos otros servicios de mensajería. Es enorme la cantidad de cosas que podemos llegar a tener en nuestra mente. Y la realidad es que llevar el registro mental de todas las entradas y salidas de nuestro negocio y personales, pues se vuelve poco controlable a la larga, ¿no? Cuando ya queremos tomar decisiones importantes, la verdad es que hasta nosotros mismos nos hacemos bolas de saber si sí va o no va por ese camino. Entonces, tengan en cuenta que es importante tener este control de sus gastos y es válido hacernos la pregunta si realmente lo tenemos y qué cosas estamos haciendo, qué medidas estamos tomando para poder tener este control de las finanzas de nuestra empresa. Y bueno, existen distintos métodos en los cuales nosotros podemos estar apoyándonos o apalancándonos para poder decidir o ver cómo es el planteamiento de todos estos esquemas de gastos y ingresos de nuestro negocio. Es bien importante que tengan en cuenta, nosotros lo resumimos en 3 pasos. El primero es que conozcan perfectamente bien la situación real de su empresa. Oye, yo vendo un montón, pero realmente el ingreso que tengo de mi venta, a lo mejor aunque venda 100 cosas al día, mi ingreso es pequeño. Está bien, yo voy por volumen y eso hay que tenerlo clarísimo y ser consciente de eso. Mi negocio es el volumen o mi producto es un producto un poco más sofisticado y entonces no voy por volumen, voy por calidad, voy dirigido a cierto nicho. Toda esa información de su negocio es súper importante que la conozcan y que seamos realistas de cómo, hacia dónde vamos y cómo estamos. Porque si no, no nos va a permitir ponernos metas claras de lo que queremos hacer hacia adelante. Si realmente decimos, ok, yo voy por volumen, tengo una frutería y esta frutería va muy bien, quiero poner otra sucursal. ¿Qué necesitaría yo para poner otra sucursal? ¿Qué necesitaría para expandirme? Y entonces, si ya tengo una meta establecida
ya tengo mi situación real, ya sé cuál es mi meta, entonces puedo identificar y plantear ya un procedimiento para poder llegar a esa meta. Pero si no tenemos esto primero, pues sí va a ser muy complicado. Entonces, ahora vamos a ahondar un poquito en la primera parte y conocer cómo son los pasos que tenemos que seguir. Por ejemplo, en la parte de conocer la situación financiera de tu empresa, queremos describir todos nuestros gastos, nuestros ingresos que tenemos y sobre todo pues las deudas también que hemos adquirido a lo largo del tiempo, que puede ser con nuestros proveedores, accionistas o con alguna otra institución. Para hacer esto podemos apoyarnos con un estado de resultados o un balance general. Muchas veces, muchas empresas deciden no tenerlo y solamente llevarlo en un cuaderno. Al menos eso. Empecemos por algo. Hay muchas empresas que dicen, de verdad, yo lo traigo en la mente y así me voy moviendo. O lo tengo una parte en el Excel y otra parte en el teléfono y en la otra parte en la libretita donde voy anotando todos mis gastos. Está bien porque van llevando un registro, pero el chiste es que sí consoliden toda esta información en un solo documento para que tengan toda la vista completa de lo que está sucediendo en su empresa. Ahora, determinar una meta. Por ejemplo, ya sabemos, todos sabemos perfectamente bien lo que nosotros hacemos porque por eso nos estamos dedicando a ello, pero no necesariamente pues, somos expertos en administración, en contabilidad, en sistemas, en recursos humanos y en muchas otras cosas. Entonces, es importante que digamos, bueno, al menos quiero la meta de este año establecerla con crecer la utilidad de mi empresa. Si sabemos perfectamente bien lo que queremos hacer, con los estados de resultados, los balances, con el ciclo de nuestra empresa, podemos realmente determinar cuáles son los rubros donde tenemos que enfocarnos. A lo mejor, y nos damos cuenta de que con una sola acción podemos llegar a nuestra meta, o a lo mejor es un conjunto de acciones lo que nos va a ayudar a hacerlo. Entonces, con que empecemos a hacer esta parte y planificar, vamos a poder a darle forma a esos nuevos proyectos. Particularmente para esta primera situación en cuanto a estados de resultados y balance general, quiero entrar un poquito más a detalle. ¿Por qué? Porque hay personas que se les hace muy tedioso hacer ese tipo de información y bueno, sí sabemos que es tedioso, por eso no estudiamos contabilidad, eso es un hecho, pero ya tener nuestro negocio implica que nos demos un espacio para poder hacerlo tangible y ver económicamente de cómo estamos hablando. Estas herramientas que nosotros tenemos, por ejemplo, arrancamos con el balance general. El balance general realmente es una foto de lo que está pasando en mi empresa. Es únicamente, lo podemos hacer al mes, o sea, cada mes podemos estar haciendo este balance general y nos registra todas las entradas y salidas que tiene nuestro negocio. Aquí podemos registrar cuánto dinero tenemos en caja chica, cuáles son nuestras deudas a largo, corto y mediano plazo, cuáles son las ventas que estamos registrando y bueno, con toda esta información vamos viendo el corte mensual. Pero es bien importante que tengan una continuidad de al menos 12 meses para que conozcan el ciclo completo de su empresa. El segundo, que es muy importante también, es el estado de resultados. En el estado de resultados, ustedes van a tener un acumulado de la información de su negocio. Estamos hablando del acumulado de 12 meses de un año, arrancando en el primer día del año y al corte que vayan ustedes a tener de información donde estén haciendo este estado de resultados. Aquí, a diferencia del balance, van a poder ustedes encontrar o agrupar los gastos operativos, los gastos administrativos, realmente cuánto me está costando llevar a la venta ese producto o servicio. También vamos a poder ver cuánto pagamos de impuestos. Aquí es una forma muy clara de verlo y poderlo administrar. De tal manera que entonces podemos determinar, ¿sabes qué? Mi interés es, como decíamos, a lo mejor incrementar un 5, 10, 15% mi utilidad. Y entonces empiezo a ver con esta información dónde tengo el gasto más alto de mi empresa y poder hacer acciones para poder reducirlo. A lo mejor los proveedores con los que estoy trabajando pues no me están dando el precio que requiero para esto, o tengo que subir el valor de mi producto o encontrar otro medio de distribución. Son varias las acciones, pero si no ponemos clara esta información, entonces no vamos a poder determinar cuáles son esas acciones.
y puede ser desgastante. Realmente podemos hacer muchas cosas y no ver un resultado y entonces desgastarnos nosotros, a tratar de sentarnos, ponerlo en blanco y negro, determinar estas acciones y entonces sí decir, si yo hago estas dos cosas, me enfoco en estas dos cosas, entonces puedo llegar a mi objetivo. Estos son estados de resultado y balance general. La verdad es que dos herramientas muy buenas que pueden ustedes tener para administrar su negocio. Tercer mito, lo que pienso. A mí los créditos y yo no somos uno mismo. Yo no lo digo en serio, ¿verdad? Yo trabajo en un banco. Pero realmente hay gente que dice, yo quiero dormir tranquilo, no quiero trabajar para un banco, no quiero tener deudas y quiero yo salir por mi propio mérito adelante. Y la verdad es que es muy loable eso y se aplaude porque no es fácil, uno, administrar un negocio, dos, tener la visión y el soporte para aguantarlo y además expandirlo con propios recursos o negociándolo con los inversionistas o proveedores con los cuales estamos trabajando. La verdad es que es algo muy loable de todos ustedes que están aquí acompañándonos, que están viendo por esos negocios. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y sobre todo con las oportunidades que hoy en día se están presentando en la economía, que hay veces que nos hace falta ese recurso extra para dar un plus en el cual no estábamos listos para dar. Por ejemplo, hace un par de semanas un cliente se acercaba y me decía, oye, sucede esto, yo tengo 3 empresas. La verdad es que las 3 empresas jalan súper bien, son muy exitosas, no me quejo y todo lo he hecho con mis propios recursos. ¿Por qué? Porque estoy orgulloso de lo que he construido. Y la verdad es que estoy muy contento con ello. Y no he necesitado crédito en todos estos años y ya llevo 25 años funcionando. ¿Pero qué crees? Todo esto del nearshoring, me están buscando empresas extranjeras porque ya van a venir a poner aquí su empresa, una de sus filiales, y entonces quieren el equipo. Yo fabrico equipo para oficina, y pues ahora quieren que les ponga el equipo de oficina de todas sus instalaciones, y yo pensé que me iban a pedir, no sé, 100 sillas, y me pidieron 10,000 sillas, y no estoy listo para eso, pero no quiero perder el negocio. No he pedido nunca crédito. ¿Qué hago? Porque ya no me puedo apalancar con esa cantidad tan grande con un proveedor. Quiero un crédito. ¿Y qué sucede? Pues que entonces uno empieza a ponderar la oportunidad que se está presentando con la necesidad que uno tiene de pedir ese tipo de financiamiento. Entonces, de alguna manera, el financiamiento es importante que no lo satanicemos, que no pensemos que es malo y que es solamente una deuda, sino que es una palanca que nos puede ayudar a tener un crecimiento en nuestro negocio cuando tenemos ya el foco y bien analizada nuestra situación. Vamos a ver 3 secciones de aquí en adelante. La primera en este apartado es justo qué debemos de tener en cuenta para solicitar un crédito a nuestra empresa. Muchas veces no nos acercamos a un banco porque no tenemos esa confianza o decimos, me abruman tantas terminologías que ocupan. La verdad es que sí hay muchos tipos de crédito, que si la tasa simple, la variable, que la comisión, que hay muchas cosas que intervienen en un financiamiento. Sin embargo, es importante que le perdamos ese miedo y que sepamos realmente qué es lo que necesitamos tener en cuenta para, número 1, decir si necesito un crédito. Punto número 1 es conocer para qué queremos este crédito, cuál es el destino de este crédito, si lo queremos para un proyecto a futuro, si lo queremos para nuestro día a día, porque nuestros proveedores no nos pagan en el momento de la venta, nos pagan 30, 60, 90 días después, y entonces necesitamos ese colchón de espacio que le damos a nuestros proveedores para pagar nuestro día a día de nuestra empresa, y eso es capital de trabajo. O bien porque queremos hacer una ampliación de nuestras instalaciones. Tenemos que tener muy claro hacia dónde va el destino de nuestro crédito. El segundo es tener un plan de negocio, saber cuánto dinero necesitamos para poder hacer este proyecto. No se vale irse de vacaciones con el dinero, ojo, bien importante porque también nos ha pasado. ¿Qué tipo de crédito necesitamos? Si queremos un crédito simple, que es un crédito que va amortizando capital e interés mes con mes, o queremos un crédito cuenta corriente que únicamente pagamos intereses durante la vida del crédito y al final todo el capital. Depende mucho del ciclo que tengamos de nuestro negocio y del proyecto para ver qué tipo de crédito necesitamos. Muchas veces esta parte es bien importante porque si no sabemos cuál es ese plan de negocio, a lo mejor
si no estamos conscientes de que no vamos a tener dinero para pagarlo al inicio y nos apalancamos un crédito desde el inicio, entonces ya arrancamos con problemas. Entonces es bien importante tener en cuenta esto para ver qué tipo de crédito, qué tipo de financiamiento se adapta a estas necesidades. Y existen un montón. Entonces sí debe de existir alguno que se vaya adaptando a esa necesidad que tienen de su plan de negocio. Y bueno, ¿cuál es el plan de pago? Es muy importante que tengamos en cuenta que no todos nuestros recursos y nuestros ingresos se van a ir directamente a pagar el crédito, sino con qué vamos a hacer todo el resto de nuestro negocio. Entonces es importante que tengamos en cuenta el porcentaje de gasto que vamos a estar destinando para el pago del crédito. Si tenemos este primer paso para decir, sí necesito, mi solución sí es un crédito, entonces es el primer paso muy importante que tenemos que tener en cuenta. El segundo, ser candidato al crédito, porque luego no es lo mismo tener todos los papeles y llegar y no ser candidato. Y es importante que tengamos en cuenta que siempre, número uno, debemos de conocer muy bien a nuestra empresa. Nadie la conoce mejor que ustedes. Nosotros no vamos a decirles cómo funciona su empresa. Ustedes nos van a decir a nosotros realmente lo que está pasando en su empresa porque ustedes la construyeron. Entonces, esa parte de saber cómo se mueven, qué giro están, cuál es la antigüedad, todos esos valores de su empresa que son más cualitativos de cómo funciona su empresa, lo conocen ustedes. Y es importante que todo lo tengan muy listo porque es información que se llena en una solicitud de crédito. Segundo punto, construyan un historial crediticio. Por ejemplo, esta empresa que comentábamos hace un momento, 25 años, muy exitosa, no ha requerido financiamiento en tanto tiempo y ahorita requiere un financiamiento de al menos 15 millones. Oye, pero nunca has generado un historial. Es como cuando quiero ir a comprarme una casa, quiero sacar un crédito hipotecario y quiero la tasa más barata del mercado, pero nunca hice un historial crediticio de mostrar cómo empecé a pagar o cómo estoy pagando todos mis préstamos o tarjetas de crédito y demás. Aunque sea una línea chiquitita, tenerla activa para que ustedes también vayan viendo cómo funciona y se familiaricen con esta forma de instrumento o estos tipos de créditos. Entonces, importante tener un historial crediticio y por favor no olviden la palabra de sano, pagarlo y demás, porque no nada más es generarlo, sino que también cumplirlo. Y bueno, respaldar tu solicitud de crédito. Hay veces que, dependiendo de la institución, dependiendo del tipo de crédito, van a ustedes que requerir alguna información adicional, contratos, proyecciones, dependiendo del monto, pero también tener al menos sus estados financieros y toda la documentación de su empresa en línea, en orden. Hay veces que ya cuando se le da al cliente, oye, este es el listado de 10 documentos que me tienes que traer. Acta constitutiva, uy, no, quién sabe dónde quedó. No. Te la traigo en 2 semanitas porque tengo que ir a volverla a sacar. O sea, todo ese tipo de cosas es importante que las tengan bien ordenadas y resguardadas para que puedan tener acceso a ellas y puedan ir a hacer un trámite, ¿no? Eso es súper importante. Y bueno, esta última parte de qué debes de considerar para tramitar un crédito. Dependiendo del tipo de crédito también pueden solicitarnos algunas garantías o, por ejemplo, si no tenemos nada de historial financiero, pero queremos un monto mayor, bueno, pues a lo mejor sí se tiene que quedar alguna garantía en respaldo para poder tener acceso, pero ya les estoy hablando de la condición de la condición de la condición porque no hubo una trayectoria detrás, ¿no? O sea, si hubiéramos arrancado una trayectoria detrás, pues a lo mejor todos estos factores no son necesarios para poderlo prever. Pero bueno, la mayoría de las instituciones solicitan un obligado solidario, un aval que firme a la par con ustedes cuando se solicita un crédito. Y bueno, pues también mostrar o dar evidencia de algún activo, de alguna propiedad, la cual no se graba en la mayoría de los casos, pero solamente una propiedad que sea a la par o mayor al importe del crédito que estamos solicitando. La oferta de crédito disponible. Es bien importante que le dedicamos un tiempo a conocer qué opciones tenemos, compararlas y entonces realmente hacer el clic con lo que nosotros requerimos de nuestro plan de negocio y las opciones que tenemos en el mercado. Conocer el tipo de tasa y cómo funciona, conocer qué otros instrumentos tenemos que cubren toda la oferta del crédito,
hablábamos de si las comisiones, de si una cobertura por la tasa variable que ahorita está subiendo mucho, de si un seguro por si suceden ciertos acontecimientos que conocemos de nuestro ciclo de negocio. Toda esta información, si nosotros la conocemos muy bien, podemos entonces incluso negociar y pedirlo. Oye, ¿sabes qué? Yo sé que en mi negocio sucede A, B y C. ¿Qué opciones tienes para que a mí no me afecte o no me preocupe tener estas situaciones en mi empresa? Y así se demuestra también el conocimiento que ustedes tienen de su negocio y también pueden pedir todas esas cosas que a ustedes les va a hacer sentir seguros y tranquilos. Porque al final de este lado estamos para hacer productos y hacer servicios que a ustedes los deje tranquilos. Y bueno, pues sobre todo la documentación que ya hablábamos hace un momento. Cuarto y último mito. Lo que pienso, me voy a volver digital. Y justo me encantó mucho la ponencia anterior porque hablaba mucho de todas las herramientas que ya se tienen hoy en día disponibles, cursos, desarrolladores, incluso alianzas con algunas empresas que pueden dar capacitación o pueden dar algún descuento en la parte de los softwares. Realmente sí hay que tener en cuenta algo súper importante. Ahora que empezó todo este tema de la parte digital, cuando nosotros empezamos a hacer compras en línea, pues ¿qué esperábamos? El mismo y mejor servicio, porque todo está en línea y se están ahorrando que yo vaya a una tienda. Entonces, si ustedes empiezan un servicio en línea, ¿qué va a pasar con sus clientes? Realmente sus clientes van a esperar que tengan todas esas cosas padrísimas que tenían en la tienda y mejores en línea. Y entonces eso implica planificar muy bien cómo voy a hacer frente a todas esas situaciones. Voy a necesitar más repartidores, tengo que contratar nuevos servicios de mensajería, necesito una bodega para todo mi stock que voy a requerir para poder hacer frente a la venta en línea. Realmente empezamos a publicar en redes sociales nuestro contenido, nuestros productos y demás. ¿Quién va a atender todas las quejas y sugerencias que salen en esos medios? Que realmente el cliente espera una respuesta. Y todo eso también tenemos que planificarlo dentro de cómo vamos a dar servicio al cliente. Al final somos una empresa que espera el cliente que le demos una respuesta en tiempo y forma, como también nosotros le exigimos. Entonces no olviden que sí, si a lo mejor buscamos expandirnos, buscamos tener más ventas efectivamente, pero tiene que ser todo esto bajo un plan de también dar ese mismo servicio que damos en tienda, dándolo en línea. Es importante que cuando quieran darle un giro a su negocio o expandirlo, tengan en cuenta o tengan claras estas tres preguntas. ¿Qué es lo que busco con esta expansión? ¿Qué es lo que busco con un nuevo canal de venta? ¿Qué es lo que busco con este nuevo producto que sale o no sale de mi anaquel normal de lo que oferto a mis clientes? Esa parte es importante porque si no sé yo por qué lo estoy haciendo, pues va a ser complicado después desarrollar el resto de las cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo puedo conseguir esto? Y entonces ahí empezamos a agarrar el estado de resultados, el balance, el conocimiento propio y, por último, ¿en cuánto tiempo me propongo hacer esto? Porque pues también es una meta a largo plazo y se nos atraviesa algo y ya no la continuamos, pero dejamos a la mitad un gasto, una inversión y entonces no rinde el fruto que estábamos esperando dentro de nuestro negocio. Es súper importante que tengamos en cuenta esto. Ahora, yo sé que cuando ustedes están con un cliente, con un proveedor, pues no es fácil decirle, bueno, ahorita vengo, voy a hacer mi estado de resultados, mi balance general, lo hago y regreso y te digo si sí quiero o no quiero el mejor precio que me estás ofreciendo. Definitivamente, pero si antes nos hicimos ese espacio, tendremos la sensibilidad de poder decir, ¿sabes qué? Con lo que he podido estudiar de mi propio negocio, puedo saber si puedo tener acceso o puedo darme ese lujo, ¿no? Cuando van a una negociación, pues siempre dicen o tienen que tener bien claro cuál es su punto mínimo de valor de negocio que incluya todos los gastos de su producto, de sus servicios, incluso ese pequeño porcentaje del ahorro que platicábamos, decir, ¿sabes qué? Si tú me pones un precio más arriba de esto, pues se sale ya del margen que yo quisiera. Y si no nos hicimos ese espacio para estudiar todas estas cosas antes, cuando estemos enfrente con un cliente o un proveedor y queramos hacer una negociación efectiva y de calidad, pues realmente no vamos a estar preparados. Y esa negociación la va a ganar el que esté más preparado.
Entonces, tengan en cuenta toda esta información para que puedan tomar esas decisiones informadas, con seguridad, y entonces realmente pues tener ustedes el mando de las finanzas de su negocio y no las tenga su contraparte cuando estén haciendo una negociación en ese aspecto. Y bueno, pues sobre todo planear antes de actuar, ponernos plazos razonables y realistas. Y bueno, realmente ahora sí nos preguntamos qué es lo que estaríamos buscando o al menos teniendo en cuenta para tener finanzas sanas en nuestra empresa. Pues es uno, separar gastos personales de los gastos de la empresa, tenerlos muy claros y estar listos para hacer frente a estas eventualidades que podemos llegar a tener, y sobre todo hacer un fondo o un ahorro, ¿no? Dos, ayudarnos de registros contables, ayudarnos de estas otras herramientas que, si bien no las voy a estar haciendo en el momento, haberme hecho un espacio para poderlo realizar me va a dar esa negociación o esa pauta para poder lograr un objetivo o una ganancia mayor. Y sobre todo también tener en cuenta el ciclo de negocio en el cual se encuentran y cuál es la situación macroeconómica. El día de mañana van a tener una conferencia sobre los aspectos que pueden influir, los aspectos económicos que pueden influir en sus negocios, y son un montón de indicadores, pero que al final, si nos vamos sensibilizando con ellos, puede ser que podamos tener esa previsión hacia futuro de lo que puede estar pasando y entonces prepararnos, ¿no?, sobre todo eso. El tercero, pues una opción en la parte de financiamiento es mantener una línea, buscar alguna oferta de una línea, una tarjeta de crédito o algo a nombre de su empresa que les permita empezar a generar un poco de historial, pero sobre todo busquen aquellas que no les cobren por no usarla, que no tengan penalizaciones y demás, para que ustedes tampoco sientan que están haciendo un gasto adicional, ¿no? Eso es importante, existen en el mercado, vean cuál es la mejor opción. Realmente la información y los productos que existen hoy en día disponibles son para que ustedes vayan construyendo esa carretera financiera dentro de su empresa. Y bueno, pues sí, me voy a volver a digital, voy a tomar este paso, la verdad es que hacia allá es donde nos tenemos que mover. Sin embargo, no olviden planificarlo para darle la mejor atención a sus clientes. Ahora bien, sabemos que todo esto implica tiempo y implica un montón de trabajo detrás para que ustedes puedan no solamente vender, desarrollar o producir sus productos, sino que puedan administrar su negocio. Y realmente nos asombra saber que más de la mitad del tiempo que una empresa invierte dentro de su actividad es en temas administrativos, que si recursos humanos, que la fiesta de fin de año, que ver ahora el bono de productividad, que si vamos a tener ampliación o no ampliación, entran un montón de cosas en cuanto a horarios y muchas cosas más. Entonces, tomen en cuenta que hoy en día ya existen servicios financieros y no financieros en los cuales se pueden apoyar para administrar todas estas actividades. Por ejemplo, las herramientas financieras es el pago de sus nóminas, lo pueden hacer en línea. La revisión de todas las ventas de su TPV, hay herramientas ya dentro de las bancas digitales de los bancos donde pueden ustedes ver todo el flujo de su empresa. Traten de apoyarse de todas esas herramientas para que no requieran ustedes invertirle a mano tanto tiempo, y les va a ayudar a consolidar mucho su información. Hay ligas de pago a distancia que ya pueden mandarle a sus clientes. Hay muchas herramientas hoy en día que se han desarrollando por fintechs, por las propias instituciones bancarias, que ayudan para poder tener una mejor administración. Gracias. Y bueno, las herramientas no financieras. Hoy en día existen también algunos sistemas ya un poco más completos o avanzados que sirven para planificar todos estos recursos. Realmente pueden servir para llevar control de inventario, gastos, toda la sinergia o toda la interacción de los recursos humanos. Entonces, toda esta información hoy en día ya muchos chicos se han sentado para tratar de programar algunos instrumentos que les pueden ayudar a ustedes también a llevar una mejor funcionalidad en su empresa. Y bueno, pues realmente esta es toda la información que traigo para ustedes. Espero que no los haya aburrido mucho, pero bueno, recuerden sobre todo que ustedes conocen a su empresa. Nadie más la conoce mejor que ustedes. Entonces, es importante que capitalicen todo ese valor de todas las formas posibles y que se preparen para darle continuidad y crecimiento a su negocio, y obviamente todos aquí estamos acompañándolos para que eso suceda.
Muchísimas gracias y si hay alguna duda, con todo gusto. ¿Alguna pregunta? ¿Quién se anima? Bueno, pues bien, pues muchas gracias. Damos muchas gracias a Banorte, a la coordinación del Comité PYME en la Asociación de Bancos de México. Ana Laura, y te damos este obsequio por tu participación. Bajo, subes, bajo. Gracias.